Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar con esta clase. Esta clase es relativamente corta. Esta sí que es corta. Así que vamos a entender estos tres dones mencionados en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Nuevamente continuamos con esta serie de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Sí, es la continuación de la clase pasada. Estamos viendo que a unos se les ha dado diversos dones según el Espíritu Santo le place darlos, como Él quiere. Pero estos dones se los da para provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque a este, 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, no es que al mismo, sino que a otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. Vamos con estos dos. Vamos con estos dos. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, estos dos dones, son dones distintos. Primeramente, son dones distintos. Yo les voy a preguntar a ustedes en su examen, ¿el don de sabiduría y el don de palabra de ciencia son iguales? No son iguales, son diferentes. Tienen similitudes, tienen cosas que se pueden asemejar, pero son dones diferentes dados a diferentes personas por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, empecemos con el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es, como su mismo nombre lo dice, un regalo, un don que del Espíritu Santo a cierta persona o a ciertas personas para usar a través de la palabra, a través de palabras habladas, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que viene de Dios. No es sabiduría que lo aprendió en un instituto, en una universidad, en una escuela, en la calle, no. Es sabiduría que viene de Dios. Entonces, si usted ve a un erudito, a un doctor, a un máster, a un PhD, que habla elocuentemente, que aprendió el arte de hablar, oratoria, que aprendió a relacionarse con los demás, que es una persona que tiene fluidez verbal, una persona que tiene una verborragia impresionante. Pero esto lo aprendió en algún centro de estudios, esa persona no tiene el don de palabra de sabiduría. Hermano, pero habla muy sabiamente, habla muy bonito, habla muy pausado, muy calmado, pero eso no lo aprendió, o mejor dicho, eso lo aprendió. Eso no lo adquirió de parte de Dios. Entonces, vemos que el don de palabra de sabiduría no es algo que se aprende, es algo que es dado por Dios. Vamos a la Biblia, mis hermanos, porque quiero ver que me respondan. ¿Quién fue o quién es el hombre más sabio que se menciona en la Biblia, el hombre más sabio de sus tiempos? ¿Quién fue? A ver, respuesta. Mi hermana Mariela, ¿quién fue ese hombre? Hermano, buenas, no le he escuchado la pregunta, hermano. Uy, están hablando en otro idioma por ahí. ¿Quién fue el hombre más sabio de la tierra en sus tiempos? Abraham, hermano. Abraham, dice mi hermana. Abraham fue un hombre sabio, pero el hombre que se dice que fue el más sabio de su tiempo, ¿quién habrá sido? A ver, seguramente por ahí alguien más. Gerson, a ver, ¿quién fue, según tú, el hombre más sabio? Salomón, creo, hermano. Salomón. Sí, vamos a leer en la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7.
Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y dice de esta manera: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Existen situaciones, mis hermanos, en las que Dios te pide. No es que te pida algo a ti, sino que te pide que tú le digas lo que necesitas. Pero son situaciones, hermano, especiales. Son situaciones en las que Dios directamente te dice: ¿qué quieres que te regale? Recuerda que un regalo es algo que uno no merece, algo que uno no necesariamente pide. Un regalo es porque así Dios lo quiere. No es porque tú se lo pediste, Él te dio, sino porque Él quiso dártelo. Claro, obviamente uno dice: pero hermano, ¿cómo Dios va a saber qué es lo que yo quiero si es que yo no se lo digo? Sí, efectivamente hay cosas que nosotros pedimos y Dios nos la da, pero no todo lo que pedimos Él nos lo da. Él nos da todo lo que a nosotros nos va a ir bien según su voluntad. No nos da Dios todo el capricho que tenemos. Hermano, pero yo quisiera ser un profeta, quisiera ser un ministro, quisiera tener este don, este don. Ya, tranquilo. No te va a dar Dios todo lo que tú quieres. Por más espiritual que sea, no te lo va a dar todo. Él te da lo que Él quiere. Así dice la palabra del Señor. Según lo que Él quiere. Entonces, pero hay situaciones, hermano, en las que Él, así como Salomón, agarra y se te presenta y te dice: pídeme. A Salomón se le presentó y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínate, hermano, Dios se te presenta en un día, una noche, una tarde, ves una figura que se te aparece y de repente te dice: pídeme lo que quieras que te dé. Entonces uno, generalmente, si es que está enfocado en las cosas de la vida, en estas cosas terrenales, generalmente lo que más necesitamos es lo que más pedimos. Generalmente lo que más exigimos al gobierno, a la casera, lo que más exigimos en el sentido laboral es plata, es dinero, es un aumento, es un sueldo más elevado, es una posición económica. Eso es lo que más exigimos porque es lo que más necesitamos, si es que nuestra mente solo está pensando en esta vida, en esta tierra. Pero si nos damos cuenta, hermanos, si nos damos cuenta, si nuestra mente no está enfocada solamente en esta tierra, si Dios nos hace esa pregunta, responderemos como respondió Salomón. Salomón en este momento, él dio una respuesta. Entonces Salomón le dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en el lugar de él. Mira que él no responde con muchos de nosotros, que apenas Dios nos dice: hijo, yo soy tu sanador. Ah, entonces sáname, sáname de la gripe, sáname de esto, sáname del otro, sana de paso a mi hijo, sana de paso a mi suegra, sana de paso a mi tío, sana de... Apenas Dios nos dice que Él tiene, hermano, la capacidad, el poder de darnos algo, ya estamos pidiendo. En una estamos pidiendo. ¿Y de qué nos olvidamos? Nos olvidamos de lo que hizo Salomón. Dios le dijo: pídeme, y él en primer lugar no empezó a pedir. Hermano, entonces él no respondió a la pregunta. No, hermano, sino que cuando uno entiende quién te está pidiendo o quién te está diciendo pídeme, cuando uno entiende eso, no es cualquier persona quien te está diciendo eso. Es el creador del universo, es el que da la vida, es el hermano, es el todo de todo. Si uno entiende eso, entonces uno se va a dar cuenta que, aunque es verdad que Él es un Dios sanador, Él es un Dios que jamás se va a olvidar de tu economía, Él es un Dios que jamás te va a hacer mendigar pan, Él es un Dios que está velando siempre por todo de ti, tu negocio, tu casa, tu empleo, tus cosas,
si bien es cierto que Él es el Dios que gobierna todo eso, tenemos que tener algo de agradecimiento primeramente. Cuando uno se dirige a Dios y Él te dice, yo soy tu sanador, yo soy tu protector, yo soy tu guardador, no empieces a aprovecharte de ello para buscar tu propio beneficio. Primeramente, uno tiene que presentarse ante Dios agradecido, reconociendo lo que Él es. Y Él no solamente es tu Dios sanador, tu Dios guardador, tu Dios libertador. Él es, hermano, tu todo. Él es el que te mantiene donde estás. Más allá de lo que necesitas, Él te mantiene allí donde estás. Entonces, Moisés, al saber ello, al saber que Dios es el que da todo tipo de dones, reconoce primeramente y dice, tú me has puesto a mí aquí por rey, en lugar de David mi padre. Eso es lo que él dice. Salomón reconoce que Dios es el todo de la persona y reconoce que él está diciendo, pídeme lo que quieras. Salomón en ese momento dice, tú me has puesto en este lugar como rey. Gracias. Porque estoy aquí gracias a ti. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y luego dice de esta manera, confírmese ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Bueno, está acá hablándole a Dios y diciéndole, mira mi situación. Observa en qué lugar estoy yo. Salomón dice, tú me has puesto aquí y gracias. Segundo, mira que en el lugar donde estoy tengo necesidades. Es lo que le está diciendo Salomón. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, a este tu pueblo tan grande? Mira, mire mi hermano, cuando Dios pone a una persona, cuando Dios te pone a ti delante de un pueblo, es decir, te pone a ti no como una persona autoritaria, sino Dios te pone a ti en un lugar en donde muchos que están iniciando en este camino cristiano te van a observar como ejemplo. Dios te pone en un lugar donde gracias a Él tienes un cargo. El hombre no da ministerios, el hombre da cargos. El hombre da ciertas responsabilidades. Nadie te puede nombrar a ti pastor, nadie te puede nombrar a ti evangelista, nadie te puede nombrar a ti maestro o profeta o apóstol, nadie, sino solo Dios. Entonces, si alguien te nombró con un cargo, ya sea el líder de jóvenes, el líder de damas, el líder del Ministerio de Alabanza, el líder del grupo, tal, etcétera, etcétera, bien, hermano, gracias a Dios estás allí, ocupando un cargo, un lugar en donde muchos te van a ver. Hay un pueblo que te está mirando como ejemplo. Una persona que va a ser o tiene que ser digna de imitar y esta persona tiene que imitar a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona que está adelante con un cargo, una persona que está a la vista de todos, es como Salomón. Entonces, esta palabra va a aquellos que tienen un cargo y son visibles en la iglesia. Estos dones, tanto el de palabra de sabiduría como el de palabra de ciencia, Salomón lo pidió por una necesidad. Salomón dijo, la necesidad que yo tengo es que estoy a cargo de un pueblo y este pueblo necesita ser gobernado sabiamente y con ciencia. Entonces él lo que le pidió a Dios fue palabra de sabiduría y palabra de ciencia. ¿Y qué responde Dios? ¿Está mal que alguien que esté en un cargo le pida a Dios
el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia, ¿está mal ello? ¿Será muy ambicioso? ¿Será muy egoísta? ¿Ah? ¿Tú que estás con el cargo, quieres palabra de ciencia? ¿Quieres palabra de sabiduría? ¿Qué quieres ser? ¿Sabio? ¿Quieres ser científico? Nos dirían, ¿verdad? Pero mira lo que le responde Dios a Salomón. Y le dice, versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, es decir, por cuanto pediste estas dos cosas, estando en un cargo nuevo, iniciándote en este grado que te han puesto. Entonces, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, versículo 12, por lo tanto, sabiduría y ciencia te estoy dando, te son dadas. ¡Pum! ¡Pum! Ya está. Cuando Dios habla, las cosas se hacen. Cuando Dios habla, hermano, recuerda, así como en el Génesis, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ya está la luz, ya está. Así igualito. Me pediste eso, mi palabra dice, te lo doy, y se da. Acá no hay que, de repente le pudo haber dado, de repente le dará. No, 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 se lo dio. Y así fue. Por eso dice acá, sabiduría y ciencia te son dadas. ¡Pum! De esa manera, Dios da sus dones. No hay hombre que pueda dar un don divino o espiritual, sino solamente Dios. El don espiritual es dado por el Espíritu Santo. Él es el que da el don, no una persona. Nadie te puede decir, yo te voy a enseñar a ti el don de lenguas. Yo te voy a enseñar a ti el don de profecía, como ahora se escucha mucho. Ahora dice, te voy a enseñar a ser profeta, te voy a enseñar a ti a ser un hombre de que habla en don de lenguas, te voy a enseñar a ti sabiduría, te voy a enseñar a ti el don de ciencia. No, hermano. Los dones no se aprenden, los dones los da y enseña el Espíritu Santo. Si es que así lo quiere. Y qué bonito, hermanos, que hoy estamos aprendiendo que las personas que tienen un cargo, mi hermano Gerson, mi hermano Sócrates, mis hermanos que se van a conectar, los que están escuchando, si Dios les ha dado un cargo a través de algún siervo o pastor o líder, si se les ha dado un cargo, entonces lo que le deberían pedir a Dios, Dios, te pido que estas vidas se me sujeten a mí. No le pidas eso. Algunos líderes que han sido nombrados con algún cargo, es, Señor, dame paciencia. Es lo único que te pido, paciencia para soportar estos incrédulos, incircuncisos. ¿Paciencia? Estás pidiéndole a Dios que controle a esos que te han mandado tipo chanchitos ahí, cabritos que se quieren escapar. Señor, contrólalos. Señor, fúndelos si es que quieren hablar mal contra mí. Quémale sus lenguas. Hay algunos que tienen el cargo y les pesa. Hay algunos que tienen cargos y quieren que los que están debajo de ellos se sujeten a ellos. Eso es lo único que le piden a Dios es sujeción de sus sometidos. Lo que debes pedir, mi hermano, que tienes un cargo, es que Dios te dé palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Eso es lo que pidió Salomón cuando le fue dado un cargo. Eso es lo que debe pedir toda persona. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios te da algo sin merecerlo, eso se llama don. Por eso aquí a Salomón le fue dado un don, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Fue el hombre más sabio, el que actuó con más ciencia de sus tiempos. Entonces, mi hermano, Dios le dio, y sigue diciendo en el versículo 12,
también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. No existe rey, no existe presidente que tenga riquezas más de las que tuvo en su momento Salomón. No hay, no existe. Hermano, el rey de Inglaterra, no hay. El rey de Emiratos Árabes, el de la familia musulmán tal, no hay que se compare a la riqueza que tuvo Salomón en su tiempo. Y desde el lugar más alto, versículo 13, que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Hermanos, cuando el que tiene el cargo le pide a Dios este don de sabiduría, este don de palabra de ciencia, Señor, dame, no porque me lo merezca, sino porque estoy ahorita en un cargo que has permitido que se me dé. Dame el don de sabiduría, el don de palabra de ciencia, Señor. Así le pedimos. Y Él te lo da. Mi hermano, si eso es lo que estamos buscando realmente, entonces Dios va a traer sobre nosotros añadiduras. ¿Qué es añadidura? Es que la bendición de lo que te faltaba te va a venir. Si es que estamos pensando más en lo que necesitamos, hermano, no vamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Pero cuando le pedimos a Dios las cosas espirituales, lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo demás? Lo que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos cosas económicas. La Biblia bien claro dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo resto, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, estábamos viendo de que estos dones, ¿verdad? Los da Dios, ¿sí?, a personas que están trabajando en algún cargo en la iglesia. Muy bien, estos dos dones son distintos. Son distintos entre sí, son usados en diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? A ver, hasta aquí. ¿Quién está conectado? A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo claro? A ver, díganme, ¿está claro, por favor? Todo claro, hermano. Todo claro, dice Yercito. ¿Sí? Hermana Mariela, ¿también todo claro? Sí, hermano. Entonces el rey Salomón es el hombre más sabio en la tierra. Sí, hermano. Fue el hombre más sabio de la tierra en sus tiempos. Pero a la vez fue el hombre más rico, no solo de sus tiempos, sino de todos los tiempos. Y fue el hombre más sabio de la tierra de sus tiempos. Uh-huh. Así es, mi hermano. Y el más rico es David. No, el más rico es él también. Él fue más rico que David incluso. Y fue más rico que todos los reyes que pasaron antes que él, y más rico de los reyes que vinieron después de él. Entonces no existe persona más rica que lo que fue Salomón. Ya, hermano, gracias. Bien, entonces, mire, hermano, vamos a ver acá un momento, ¿sí? A una escena en donde se va a ver claramente el don de palabra de sabiduría. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo, Primera de Reyes 3, 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, dos mujeres prostitutas, y se presentaron delante del rey Salomón. Una de ellas dijo, Señor mío, yo y esta mujer estábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Aconteció que al tercer día, después de que yo di a luz, esta mujer también dio a luz y vivíamos juntas. O sea, las dos tenían recién nacidos. Ninguno de afuera estaba en casa, sino solamente nosotras dos. Entonces estaban las dos prostitutas, las dos estaban embarazadas, las dos dieron a luz casi en el mismo tiempo. Y una noche, el hijo de esta mujer, dijo una de ellas, el hijo de esta murió porque ella se acostó sobre él, lo ahogó y murió. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso calladito a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra nuevamente volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo, ¿qué? Mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Miren, hermanos, que se vuelve un momento de conflicto. Entonces, aquí entra a desarrollarse este don, el don de palabra de sabiduría. Hermanos, entonces, el don de palabra de sabiduría se desarrolla en situaciones de conflicto. Pregunta de examen. Pregunta de examen. El don de palabra de sabiduría se desarrolla en situaciones de conflicto. Muy bien. Cuando hay conflicto en el pueblo, cuando hay conflicto en los que están debajo de ti, o sea, ya hemos dicho que estos dones son para quienes tienen un cargo, para quienes por la misericordia de Dios se nos da un cargo. No sé, tienes a cargo tuyo, por ejemplo, en mi caso, los jóvenes o los adolescentes, para mi esposa, digamos, para mi hermano, su grupo de alabanza, para mi otro hermano, de repente, su grupo de la escuela dominical, pero alguien está debajo de ti. Entonces, cuando hay conflictos entre ellos, cuando uno le golpea al otro, cuando se discuten, entonces, y eso llega a ti, eso llega a tu persona. Mis hermanos, entonces continuamos, ya saben, el don de palabra de sabiduría, ¿en qué momento es usado? A ver. Bueno, Mariela, ¿en qué momento se usa el don de palabra de sabiduría? ¿En qué situaciones? A ver, Gerson, ¿en qué momento se usa el don de palabra de sabiduría? Cuando hay un conflicto, hermano, en un grupo o ministerio que estás asignado como líder. Perfecto. En el grupo, el grupo de personas que se te ha asignado en tu cargo, estás como líder, se podría decir, estás como encargado. Entonces, si en ese grupo hay conflictos, hay riñas, hay peleas, hay todo ello, y todo eso llega hacia ti, tú tienes que tener el don de palabra de sabiduría. ¿Cómo actuó Salomón en este momento? Porque él ya tenía el don de palabra de sabiduría. Entonces, mire lo que hizo. Entonces el rey... Buenas noches, hermano Lee. Buenas noches, Angelito, buenas noches. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráigame una espada. Tráigame un cuchillo. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la mitad a la otra. ¿Mm? Partes iguales. Hermano, ¿eso era justo? Era justo. ¿Qué usó allí? Usó de palabra de sabiduría. Hermano, ¿usó palabra de ciencia?
todavía no, tranquilo. Usó palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para solucionar un conflicto. Entonces la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, es un regalo otorgado por Dios para solucionar conflictos en el grupo que te fue asignado. ¿Y qué ocurre? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, o sea, la verdadera madre, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ¡ah, Señor mío! Gritó, ¡ah, Señor mío! Den el niño vivo a esta mujer, denle, no lo maten. Pero la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, denle a aquella, o sea, a la que dijo, no lo partan, no lo maten, denle a ella, el hijo vivo, y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó el juicio que había tenido el rey y temieron al rey. No es que le tuvieron miedo, sino que infundió respeto. Porque vieron que había en él, ¿qué cosa había en él? A ver, ¿alguien que está leyendo? ¿Había en él qué cosa? No están leyendo. Palabra de sabiduría. Claro, había en él sabiduría de Dios para juzgar. Mis hermanos, cuando hay conflictos, cuando hay problemas en una congregación, cuando alguien fornicó, cuando alguien adulteró, cuando alguien mintió horriblemente, cuando alguien, hermano, hizo un pecado vistoso ante todos, el pastor, los líderes, aquella persona a quien llegue el conflicto personalmente, tiene que tener el don de palabra de sabiduría para saber juzgar. La palabra juzgar no es criticar. La palabra juzgar no es tildar, no es machucar, no es insultar o criticar. No es eso. No es destruir. La palabra juzgar es saber dirimir, es saber dirigir, es saber, hermano, liderar. El líder que no sabe juzgar, entonces no es un buen líder. Por eso el líder tiene que tener palabra de sabiduría. Por eso tenemos que pedir palabra de sabiduría a Dios. Entonces eso es importante, mis hermanos. Bien. Entonces, mis hermanos, aquí Salomón usó de sabiduría, de la palabra de sabiduría que Dios le dio. Muy bien, hasta acá, hermano, vamos viendo para qué se usa, cómo es, ya vimos un ejemplo muy bonito y vamos viendo acá. Vamos, hermanos, a ir un momento a Primera de Corintios. Vamos a volver a Primera de Corintios 12. Versículo 8. Nuevamente lo volvemos a leer, ¿está bien? Dice de esta manera, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Vamos con el segundo, palabra de ciencia. Muchos dicen, no, la ciencia no tiene nada que ver con Dios. La ciencia es lo opuesto de Dios. La ciencia es aberración contra Dios. Nada que ver. Dios no admite la ciencia. Dios rechaza la ciencia. Bueno, te cuento que hay un don acá bien claro que se le da también a los que tienen un cargo, tienen algún tipo de liderazgo sobre un grupo humano cristiano, sobre la iglesia, que se llama don de palabra de ciencia. Y lo del Espíritu Santo. No se adquiere en una universidad. Por lo tanto, esta ciencia es distinta a la ciencia terrenal, a la ciencia humana. La ciencia humana tiene parámetros. La ciencia humana tiene, hermano, punto 1, punto 2, punto 3. La ciencia humana tiene un límite. Pero la ciencia que da Dios o la palabra de ciencia que da Dios no tiene un límite. La ciencia humana necesitas demostrar, para la ciencia, necesitas demostrar con hechos que se pueden observar. Tiene que ser un hecho que se pueda repetir en la Tierra con cosas materiales. Eso es ciencia.
Pero para Dios eso no es ciencia. Para Dios su ciencia es la ciencia de lo que no se demuestra. O sea, lo que la ciencia humana dice que no se puede demostrar, la ciencia de Dios dice que sí se puede demostrar. Por eso que se llama, o yo le he llamado en este caso, la ciencia de lo no demostrable. La ciencia de lo no demostrable, materialmente hablando. Lo que la ciencia de este mundo no puede explicar, lo que la ciencia de este mundo no puede sustentar, argumentar, cuando Dios te da el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, mediante este don, hermano, se puede argumentar, sustentar un fundamento bíblico, un fundamento con base, hermano, bíblica. ¿En qué momento se usa este don de palabra de ciencia? En situaciones de debate, en situaciones en donde se requiera, hermano, un fundamento a tu fe. Hay situaciones, mis hermanos, en donde nuestra fe es apabullada, nuestro fundamento bíblico es violentado por supuestos ateos, por personas religiosas, por esas personas que se creen fariseos, esas religiones que están fuera de la palabra del Señor. Hay situaciones en las cuales, hermano, nuestra base sólida bíblica es violentada. Allí es donde el líder, allí es donde aquel que se le ha dado este cargo, este privilegio, por misericordia, tiene que sostener fuertemente su fe con el fundamento bíblico. Y para fundamentar ello, tiene que usar del don de palabra de ciencia. Para argumentar con la ciencia de Dios, hermano, la defensa de su fe. En Judas, vamos un momento a la Biblia. A ver, vamos a saludos mi hermano Cristian, que acaba de ingresar. Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas. ¿Qué dice Judas 1, 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa nos exhorta que hagamos? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender ardientemente, ¿cómo lo entienden ustedes, mis hermanos? Hay algunos que dicen, yo debo contender ardientemente por mi fe, así que voy a gritarle a ese falso profeta en su cara que es un incircunciso, que es un impío. Voy a gritarle a ese hermano que parece que es equivocado. Le voy a gritar porque yo quiero defender mi fe y la sana doctrina. No es así, no es así. Lo voy a confrontar. Cuidado. Si eres un líder, si eres alguien encargado, si estás arriba y te están mirando, eres ejemplo, tienes que ir a contender por la fe, es verdad, a defender la sana doctrina, es verdad, pero con este don que tienes que pedirle a Dios, que se llama el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia, con argumento bíblico, con argumento de la Biblia, de la sana doctrina. No se puede ir a gritar a las personas, no se puede ir a hablar al aire, no se puede ir con fundamento que de mi experiencia. Cuando acá la Biblia dice, el apóstol Judas dice, contiendan ardientemente por su fe. No es ponerte rojo, ardiente y quererle pegar, llamarle apóstata, llamarle de todo. Eso no es contender ardientemente. Solamente va a poder contender ardientemente una persona que tenga el don de palabra de ciencia. Si tú no tienes este don, probablemente te vayas a exaltar, te vayas a molestar
y no vayas a tener dominio propio tuyo y vayas a querer insultar y humillar al otro. ¿A cuántos les ha pasado esto, hermanos? Queriendo supuestamente defender la sana doctrina, humillan a otro, avergüenzan al que está hablando. Hay personas y hermanos que no tienen el don de palabra de ciencia y cuando quieren supuestamente ellos defender la sana doctrina, lo que hacen es querer humillar al otro. Es que esa persona, siendo líder, siendo un encargado de algo, no le ha pedido a Dios el don de palabra de ciencia. Mi hermano, pídele a Dios el don de palabra de ciencia. Él te lo va a dar, porque Dios sabe dónde estás. En vez de que estés pidiendo otras cosas, pídele el don de palabra de ciencia. ¿Para qué? Para defender ardientemente la fe, pero con sabiduría. O sea, por eso es que el líder tiene que tener el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. A Salomón se le dio los dos. Aquí, hermano, en esta situación que habla Judas, está hablando, contiendan ardientemente. ¿Contra quién? Contra todo el mundo. Contra tu hermano, contra tu prójimo. ¿Qué dice acá? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escondidos, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Contra ellos, contra los que han venido a la iglesia y se han encubierto, aparentemente parecen cristianos como nosotros, pero están encubiertos. Lo único que quieren es dividir la iglesia. Lo único que quieren es poner a un hermano contra el otro. Lo único que quieren es avergonzar a un hermano porque se creen ellos que tienen más superioridad. Ellos han venido encubiertamente a la iglesia. Entonces, ¿contra quiénes o de quiénes vamos a defender la sana doctrina? ¿De ellos? ¿De mala manera? ¿Insultándolos? ¿Humillándolos? No, con palabra de ciencia, pero es la ciencia basada en la Biblia. Ese es el don de palabra de ciencia, mis hermanos. Cuando tú argumentas con base bíblica, con orden, con punto 1, punto 2, punto 3, no desordenadamente, por acá, por allá, no ubicando mal los versículos. Muchas veces nosotros ubicamos mal los versículos. Queremos defender la sana doctrina y metemos un versículo que no tiene nada que ver con la conversación. Y usamos mal la Biblia. Usamos mal la palabra de verdad. Por eso es que Pablo le aconseja a Timoteo usar bien la palabra de verdad. Y quiero que lean en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, procura con esa prestitud, presentarte a Dios aprobado. Recuerda que Timoteo tenía un cargo en la iglesia. Recuerden ustedes, mis hermanos, que Timoteo estaba liderando una iglesia. Por eso Pablo le dice, procura con prestitud, procura con sabiduría presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero mira lo que dice acá, esta parte es importante, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar bien es que este obrero tiene que usar cuidadosamente la palabra. ¿Contra quiénes? Contra los que contradicen, contra estos que entran encubiertamente. Este usar bien la palabra de verdad o trazar bien la palabra de verdad es que la Biblia la vas a usar con el don de palabra de ciencia, ordenadamente, argumentando correctamente, usando bien los versículos, no sacando el texto, como dicen, fuera de contexto. Un texto a donde tiene que ir. Hermano, este texto no es de acá, era para este tiempo, era para esta situación. No puedes ubicar este texto para explicar esto de aquí. Estás usando mal la palabra de verdad. Entonces, eso, mi hermano,
¿Quién lo hace? El líder que le ha pedido a Dios el don de palabra de ciencia. Argumenta bien. Entonces, el don de palabra de ciencia, hermano, vemos que se usa en una situación diferente a la que se usaba el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría se usa en una situación de conflicto entre los que tú estás liderando. El don de palabra de ciencia se usa ante alguien que quiera refutar la sana doctrina. Cuando quiere defender la sana doctrina, se usa el don de palabra de ciencia. Muy bien. Hasta ahí está claro. ¿Bien? Hasta ahí está claro. A ver, preguntas. Mi hermano Ángelo, que ha entrado por ahí, también se ha conectado. ¿Alguna pregunta? Angelito. Todo bien, perfecto. Entonces, hemos hablado acerca de este don de palabra de ciencia. Quiero que vayamos un momento a Timoteo, 1 Timoteo 6:20. Al mismo Timoteo, Pablo le dice de esta manera: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dios nos ha encargado y encomendado una labor en la iglesia. Como les vuelvo a mencionar y lo voy a volver a repetir, Dios te ha dado, hermano, un cargo en la iglesia. A algunos les ha dado el cargo de alguna obra, a algunos les ha dado el cargo de algún grupo humano, un ministerio, un departamento, un área. Y eso no es, hermano, para creerte que tienes más poder, más autoridad, el que tienes más voz y voto en el grupo de liderazgo. No, no es para eso. Cuidado, no es para eso. Por eso bien claro dice la palabra, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, ten con mucho valor ello, con mucho aprecio ello. No lo tomes como si fuera algo que te da solamente un nombre, sino como algo que Dios te ha dado como regalo también. Pero acá dice bien claro algo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hay conversaciones y debates de temas que no aprovechan en nada en la iglesia. Son por eso profanas pláticas sobre cosas vanas dentro de la iglesia. Para eso no se usa el don de palabra de ciencia. Para eso no se usa el don de palabra de ciencia, para discutir temas muy superficiales. Hermano, ¿y se debe usar camisa con corbata o no? No, hermano, ¿cómo es posible que no se use camisa? Que la guitarra es del diablo, que no se debe usar el color negro. Entonces, hay que tener cuidado. Un ratito, mis hermanos, por favor. Un ratito. Ya, mis hermanos, disculpen esta pausa. Muy bien. Entonces estamos viendo que esas son cosas vanas, infructuosas, cosas que no tienen nada que ver con el fundamento doctrinal, con el fundamento que es Cristo. De esas cosas es bueno tener una conversación, pero no un debate, no un momento en donde Judas no se refería a eso cuando dice contiendan ardientemente por su fe. No se refería a hablar sobre cosas superficiales, sino sobre un fundamento doctrinal. Bien, y luego dice,
y los argumentos, evitando, dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Hay personas que piensan que, no, hermano, esta cuestión es así, así, así. Hay que hacerlo mejor así. A la Biblia le falta esto, a la Biblia no le falta nada. Hay personas que quieren aplicar su conocimiento a la Biblia y a la Biblia no le falta nada. La Biblia lo tiene todo, hermano. Y está ordenada. Los ministros, los siervos, los encargados de alguna área, los líderes que tienen de parte del Espíritu Santo el don de palabra de ciencia, van a saber usar lo que ya Dios ha dejado en la Biblia. No le van a agregar. No van a decir a la Biblia le falta esto porque la Biblia ya lo tiene. Solo falta usted, mi hermano líder, que sepa usar ello. Y para eso es que existe el don de palabra de ciencia. Para saber usar la Biblia. Para saber usar los argumentos para deshacer los fundamentos y argumentos que Satanás puede dar a través de los falsos hermanos que entran encubiertamente a dividir la iglesia. ¿Se entiende hasta ahí? Para eso sirve este don de palabra de ciencia. Muy bien. Mis hermanos, hasta ahí me parece que está claro. Y para terminar, vamos a terminar con el don de discernimiento de espíritu. Bueno, este es un don muy corto, ¿sí? Cortísimo. Hermanos, discernir. La palabra discernir quiere decir, hermano, poder diferenciar o saber diferenciar entre esto y esto. Si una persona no sabe discernir, clasificar o diferenciar entre dos cosas, entonces una persona pues que algo está mal con él. Nosotros discernimos, por ejemplo, entre las cosas buenas y las cosas malas. Todos tenemos discernimiento del bien y del mal, ¿o no? Sí, ¿verdad? Todos tenemos discernimiento entre lo que está bueno y lo que está malo. Eso es el discernimiento normal que tenemos todos. Claro, hay personas que dice la Biblia que su entendimiento ha sido entenebrecido. Cegados están, dice la palabra. Claro, en esas personas el discernimiento está totalmente atrofiado. Personas que están por el pecado totalmente destruidas. Pero nosotros como creyentes, de repente no tenemos, hermano, el don del discernimiento. ¿Dónde está, hermano, el don del discernimiento? 1 Corintios 12. Nuevamente vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y continúa hablando de los dones y dice a otro hermano, se le dio el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritus. No es cualquier tipo de discernimiento. Yo puedo discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo discernir entre los colores. Puedo ver que este color es blanco y este color es negro. Bien, yo discierno entre lo que es una mujer y lo que es un varón. Eso es discernimiento natural. Eso es discernimiento que lo debemos tener todo creyente. Bien, hasta yo bien. Pero hay algunos que Dios le ha dado algo especial, que tienen un don que se llama el don de discernimiento de espíritus. Como digo y vuelvo a repetir, no se les da este don a todos, aunque todos deberíamos querer y anhelar este don, pero no se les ha dado a todos. El don es repartido como el Espíritu quiere a unos. Por eso dice, a otro se le dio esto, porque no es a todos. ¿Y qué tiene esa persona, ese hermano, que tiene el don de discernimiento de espíritus? ¿Qué característica tiene? Que a diferencia de muchos de nosotros, va a discernir los espíritus. No es que va a mirar espíritu, no es que va a mirar más allá de lo evidente, no es que va a mirar más allá, perdón, de lo físico, sino que va a discernir entre si ese hermano ha venido o tiene el espíritu de Dios o el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, o si tiene el Espíritu Santo de Dios.
Hermano, hay una premisa importante para toda aquella persona que desee tener este tipo de don, este tipo de regalo. Vuelvo a repetir, Dios te da el regalo cuando Él lo quiere y cuando ve que estás tú necesitándolo. Estás en un lugar en donde necesitas esa herramienta y Dios te la da porque Él quiere así, pero porque tú ya estás en la cancha, ya estás en el campo y Dios te lo da por su misericordia. Y si tú estás en el terreno, en el campo, en donde te enfrentas, en donde tu ministerio requiere estar con muchos hermanos, muchos otros líderes, estás en un ambiente en donde estás con muchos predicadores, muchos misioneros que vienen de otros lugares, estás en constante relación con otras denominaciones, con otros hermanos a nivel de otros países, de otras culturas. Entonces, Dios te da allí este don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque, hermano, tantos cristianos, tantas personas a nivel del mundo, culturas, que se introducen o quieren introducirse en el ámbito cristiano. Mi hermano, la cultura no puede introducirse en la palabra sagrada de Dios. No, hermano, yo hago lo que tú quieras. No es así, hermano. La palabra es una. Dios es uno. La doctrina es única. Es la doctrina basada en Jesús. Y la palabra dice, yo predico, dice el apóstol Pablo, no me predico a mí, no predico otras cosas, yo predico, me propuse, dice Pablo, predicar a Cristo, únicamente a Cristo y a Cristo crucificado. Eso tiene una interpretación, que lo único que nosotros podemos predicar, creer, profesar es la doctrina de Cristo. La única doctrina que existe es la doctrina de Cristo y a este crucificado, es decir, que nosotros tenemos que vivir y sufrir por causa de él hasta la muerte, dejando atrás muchas cosas, siguiendo a Cristo, negándonos a nosotros mismos. Eso es la doctrina de Cristo y a este crucificado. Pero hay muchos que, hermano, están hablando y predicando de que doctrinas hay muchas, de que doctrinas hay, cantidad, y tú eliges, y que depende de la doctrina que tú escojas del país en el que tú estás. Falso. Tú puedes estar en Medio Oriente, el África, la China, San Juan de Lurigancho, puedes estar en donde sea, y la doctrina es única, la doctrina es la doctrina de Cristo. Entonces, hermano, ¿quién va a discernir? Pues si tú estás allí rodeado de este tipo de personas, de este tipo de gente, en un ámbito misionero, entonces si le pides a Dios, Él te lo va a dar. ¿Qué cosa? El don de discernimiento de espíritus. Ahí Dios te lo va a dar, hermano. ¿Para qué? Para saber qué espíritu es de Dios y qué espíritu es de Satanás. Hermano, ¿dónde está en la Biblia este detalle? A ver, vamos a leer un versículo. Vamos a leer acá un versículo bíblico. A ver, vamos a leer acá en la... ¿Hasta ahí está claro, hermanos? A ver. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 4. Versículo... A ver, Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Perdón, estoy leyendo 5, no, el 4. Primera de Juan 4, ¿sí? Primera de Juan capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu. ¿Y yo cómo lo voy a reconocer entonces? ¿Cómo sé yo que ese hermanito que habla la Biblia también y habla muy bonito, cómo yo sé que él tiene el espíritu de Dios y no tiene el espíritu del anticristo o el espíritu de Satanás? ¿Cómo yo sé? Bueno, hay hermanos que tienen el don, que tienen que pedir a Dios el don de discernimiento de espíritus. Entonces, hermanos, no le crean a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Si en esto conozcan que es el Espíritu de Dios, todo espíritu, habla de espíritu con minúscula, o sea, toda persona, un espíritu, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Bueno, usted dirá, hermano, entonces es fácil. Yo tengo el don de discernimiento de espíritu. No es tan sencillo, mi hermano. Para tú reconocer si es que esa persona, ese maestro, pastor, apóstol que ha venido y tiene el espíritu de Dios, primeramente tienes que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada, escrita, por escrito. Entonces, primeramente, mi hermano, hay que leer la Biblia, leer bastante la palabra del Señor. Dios te ha dado un cargo, pero no te lo ha dado, hermano, para que te sientes a mandar, sino a leer y escudriñar la Biblia. Entonces Dios ahí te pone en lugares con otros tipos de cristianos, con otro tipo de culturas en otros países, pero tienes que tener discernimiento de espíritu, con la palabra como fundamento y como base, para luego de eso, hermano, ir y poder decir mediante la Biblia como primer filtro, no, esto no viene de Dios, este varón no viene de parte del Señor, sino viene de parte del espíritu del enemigo. Hermano, esa persona tiene discernimiento de espíritu. Hasta ahí, hermano, la clase del día de hoy. No sé